Dijous 26 d'abril del 2018 i a continuació tenim en nosaltres en els estudis de Canal 4 Ràdio en els senyors Ismael Alonso i Juan Andrés Nogareda, qui són secretari general i responsable de comunicació d'USO respectivament. A tots dos, senyor Alonso y señor Nogareda, muy buen día y bienvenidos. Buen día. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, y estáis de celebración, ¿no? Porque sí, aparte del comunicado y demás, USO celebra la firma de los acuerdos de reducción de hora lectiva y jubilación parcial para la concertada. Una buena noticia, Vial Ramis. Hombre, pero es que las negociaciones van bien y que al final, no sé si hemos llegado al objetivo final, la Consellería atiende sus reivindicaciones. Bueno, hemos dado dos pasos que creo que son importantes para dos colectivos distintos. El primero es el de reducción de carga lectiva dentro del personal de secundaria, algo que llevamos reivindicando ya hacía tiempo. Recordemos que el profesor de secundaria de concertada estamos dando 24 horas lectivas semanales y los compañeros de la pública están entre 18 y 19 horas, con lo cual es un paso importante, pero hombre, lógicamente somos ambiciosos y no nos conformamos, vamos a seguir reivindicando que en ciertos niveles hace falta disminución de carga lectiva, pero no solo eso, sino que también estamos en cuanto a la reivindicación de reducción de carga lectiva, hablamos de los de mayores de 55 años, donde en la enseñanza pública se les va a bajar 3 horas lectivas semanales, mientras que en la enseñanza concertada no. Pues también seguimos reivindicando eso. No obstante, este primer acuerdo del cual hablamos es un acuerdo muy positivo, donde hemos tenido una interlocución fluida con la Administración y la verdad es que su equipo de negociación, su equipo de trabajo, ha sido fácil trabajar con ellos y fácil llegar a acuerdo. Y el segundo punto, el tema de jubilaciones parciales, para nosotros era un punto importante, sobre todo porque afecta a las personas de más de 60, bueno, en este caso 61 años y 8 meses, como va evolucionando esto de la jubilación año a año, afectará a largo plazo a los de más de 63 años. Pero sí les va a permitir tener una reducción de la mitad de la jornada y fomentar la entrada de nuevas contrataciones dentro de los centros. Y eso creemos que es positivo, es una medida de fomento y a la vez que de ahorro. O sea, se permite, o la Administración, lógicamente entendiendo a unos presupuestos, concede las jubilaciones parciales porque a la larga le es positivo. O sea, tú cuando haces la raya abajo, sale que se ahorra dinero. Cosa que, pues, ellos ahorran dinero, los trabajadores están bien atendidos, están contentos. Fantástico, fácil. Personalmente tengo la impresión, no sé si me equivoco, de que la educación concertada siempre va un paso por detrás a la educación pública. Es decir, todas las mejoras laborales, todas las mejoras en inversión, todas las mejoras de todo tipo, siempre se consiguen en la privada concertada que en la pública, cuando es enseñanza toda igual. Es cierto. Es una casuística un poco extraña, pero es debido a la propia idiosincrasia de la enseñanza concertada. La enseñanza concertada, como tal, nace en el 85, donde al final un gobierno estatal lo que hace es, yo tengo unos colegios los cuales necesito, pues voy a asumir el pago delegado. El pago delegado es yo pago nóminas y cotizaciones. Claro, no siempre ha sido fácil que la gente asuma esto como un servicio público. Y siempre, desde ciertos sectores, se le ha visto como un ataque a la enseñanza pública, nada más lejos de la realidad. No es un ataque a la enseñanza pública, es un complemento de las dos redes. O sea, la enseñanza pública y la enseñanza concertada son redes que se deben complementar. Tradicionalmente la Administración siempre ha negociado primero con la mesa sectorial de pública y después te llega a la mesa sectorial de concertada pues con menos presupuesto. Y hasta hace poco, digamos que los negociadores de las dos mesas eran los mismos y se conformaban no con lo mismo. Desde que nosotros cogimos la mayoría del sector, hemos tenido muy claro que la equiparación tenía que ser al 100%. O sea, porque el trabajo se realiza al 100%, damos todo lo que tenemos, con lo cual queremos ser tratados en igualdad de condiciones. Pero eso es complicado porque hay que romper dinámicas de 30 años atrás, de 40 años atrás, 85, pues calculemos. O sea, y esto es complicado, pero yo creo que vamos rompiendo moldes. El último acuerdo que se firmó en el 2016, que de eso emana todo esto, una de las exigencias que tenía USO muy clara
era que nosotros no nos conformamos con una equiparación al 99,4% como otros habían conformado, sino que queríamos una equiparación al 100%. Ese 99,4%, ese 100% eran euros, pero para nosotros eran euros de dignidad. Y preferíamos perder dinero que no apareciese un 100%, porque lo teníamos muy claro, somos dos redes complementarias en igualdad de condiciones y vamos en función a eso. Y jamás nosotros, bueno, que puede haber otros que atacan un sector para defender otro, jamás lo atacaremos. Creo que se puede luchar por defender dos sectores muy, muy dignos, unas condiciones de trabajo mejorables, y creo que se pueden luchar para defender sin atacar a nadie. Usted lo ha dicho, en un momento determinado el Estado dice, necesito la enseñanza concertada, si no, no voy a poder dar el derecho constitucional a la enseñanza a todos mis ciudadanos. Necesito. No es una opción fuera de lo que es una opción general. Por tanto, correcto. A mí lo que a veces también como padre que soy, aunque mis hijos ya no van al colegio, ya son mayores, trabajan o van a la universidad, a mí lo que me sorprende a veces es estas diferencias que siempre hablamos los que somos padres de a pie de calle, que no conocemos tantas las circunstancias. No, es que la pública a las 2 cierran, la concertada a las 5. Es que la pública, los profesores, como ha dicho usted, 18 horas, la concertada 24. Y dice, pero bueno, si es lo mismo, si intentamos llegar a todos los ciudadanos con un mismo nivel educativo y de enseñanza, sigue habiendo diferencias. Sí, bueno, la concertada llega donde no pudo llegar en aquel momento la pública. ¿Por qué? Porque la parte social, la sociedad civil, se organiza principalmente a través de la Iglesia, pues la mayoría son católicos. Y generan centros, pero también hay cooperativas que no tienen nada que ver con la parte religiosa, y llegan y construyen unos edificios y dan unos servicios en los cuales al Estado le vino muy bien en su momento. De repente no puede decir ya no me viene bien. De hecho, a día de hoy, aquí en Baleares está escolarizando casi el 40% del alumnado. En cuanto a lo que comentabas del horario, pues eso lo deciden al final los consejos escolares de cada centro, qué horario quieren tener. Por ejemplo, recientemente en Sóller han decidido que todos los centros, todos los consejos escolares de centro han decidido que todos van a acabar a las 2. Perfecto. Los padres quieren eso. Al final, nosotros nos debemos al cliente, que son los padres y los hijos, y nos dan una materia prima que es muy valiosa, la cual hemos de devolver en conciencia lo mejor elaborada posible. O sea, no hay mayor orgullo cuando has sido profesor que ver que cogiste en su momento un alumno y ver hasta dónde ha llegado, que puede ser a nivel de estudios o a nivel de persona, porque hay chavales que, por ejemplo, los estudios, pues mira, no se les ha motivado lo suficiente, pero han sido grandísimas personas, que para nosotros ya es un orgullo. O sea, nuestra labor de docente ha sido un éxito. Ya está. A mí me gustaría añadir una cosa a lo que has comentado antes, que nosotros como sindicato siempre hemos defendido la libre elección de centro. O sea, en ningún momento hemos defendido más a unos que a otros. Y por lo tanto defendemos la complementariedad de los centros públicos, concertados y privados. Para nosotros no hay ningún centro que sea subsidiario de otro. O sea, todos son complementarios, y eso la gente lo tiene que tener muy claro, porque sí, es importante partir de esa base. Porque claro, luego a la hora de escolarizar a los alumnos, pues hay por ahí gente y algunos sectores que van diciendo de que la concertada debería ser subsidiaria, y no es así. O sea, como muy bien ha comentado Ismael antes, la concertada nace, o sea, no nace de un momento, sino que ya existía en su momento, y a partir de ahí pues viene todo lo demás, ¿no? Como ha dicho también, y ahí me permito hacer una puntualización personal, Ismael Alonso, secretario general del sindicato, primero llegaron a determinadas zonas donde no había colegios públicos, los colegios privados, que los colegios públicos. Si no hubiéramos tenido colegios privados concertados, correcto, en todas esas barriadas obreras de Palma, no habría habido ningún colegio. Eso es. Entonces eso es lo que tenemos que valorar, lo que yo personalmente, y ahí si me permito ofrecer una opinión personal, si no hubiéramos tenido, voy a poner un ejemplo que todos conocemos, el Corpus Christi o el San José Obrero,
o muchos otros, ahí no habría habido colegios. Que mucha gente no sabe cómo nace eso, pero nace ese colegio, San Josep Obré y Corpus y demás, nace en una cochera con el padre Tía. Sí, señor. O sea, recientemente se dedicó a una calle, creo que muy merecida. Hizo una labor espectacular. Y soy padre de un alumno que va a San Josep Obré, mi mujer trabaja en San Josep Obré, o sea, tengo un vínculo afectivo muy grande. Y creo recordar la frase que siempre decía, que era que quería hacer un colegio de ricos para los pobres. Con lo cual, en una barriada muy complicada. Con lo cual, más orgullo no se puede tener. O sea, ojalá se pudiese hacer lo mismo con todo. O todo proyecto educativo tuviese el mismo éxito. Pero como San Josep y el Padre Tía, hay 1000 ejemplos. Sí, por ejemplo, el centro donde yo trabajo también, Juan de la Cierva, pues nace de una academia que en su momento se llamaba Avante, y a partir de ahí pues va evolucionando, va ampliando aulas, y ahora es lo que es un centro de 2 líneas completas desde infantil a secundaria, que está cubriendo pues toda la escolarización de la zona, o gran parte de la escolarización de la zona del vivero de Verger de Lluc. Y ahí viene el tema, es decir, hemos necesitado imperiosamente, y tenemos que agradecer que esos colegios, cada uno hijo de su padre y de su madre, como decíamos, unas cooperativas, uno de la Iglesia Católica, otro de una iniciativa privada, que han cubierto ese hueco que no cubría la enseñanza pública por circunstancias de burocracia, lentitud, funcionariado, como funciona la administración, que han sido pioneros, y ahora vemos que en algunas circunstancias eso es lo que decía usted, que quieren que sean subsidiarios, que vayan por detrás de, cuando muchas veces han ido por delante de. Y ustedes como profesionales, digo así, vosotros ustedes como profesionales... Nos puede tutear, sí. Exactamente, pero me gusta decir, es que no quería llegar a que pareciera que es una pregunta influida por algún tipo de amistad, que sí lo es, pero ustedes como profesionales, ¿cómo lo ven? O sea, siempre por detrás de la pública, siempre minusvaloradas con respecto a la pública... Mira, hemos pasado ya en concreto, creo ya por 4 legislaturas, dedicándote al mundo de 4 o 5 legislaturas, dedicándote al mundo de educación en distintas facetas. Y sobre todo ves que la gente que llega tiene desconocimiento. Viene muchas veces con prejuicios, por desconocimiento. Una vez que aterrizan, y notas mucho de cuándo empiezan la legislatura, cuándo la acaban, se van con otra visión totalmente distinta. O sea, la gran ventaja que tiene la administración actual, y esto sí hay que decirlo, es que son grandes profesionales de la educación, porque estaban trabajando dentro del pacto educativo y conocían la realidad, y sí han tenido una sensibilidad especial a la hora de no atacar el sector concertado. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Podremos estar más o menos de acuerdo en la velocidad de las negociaciones, y nosotros somos de los exigentes y que creemos que no me pueden plantear negociaciones a 10 años vista. A 10 años vista, la verdad, ya veremos qué pasa, pero las negociaciones tienen que ser mucho más ágiles. Pero también sí hay que decir que conocen el tema educativo y son trabajadores. Con lo cual, a los sindicatos nos obligan a trabajar el doble. Bienvenido sea. Preferimos, sinceramente, que tener gente inteligente y trabajadora que gente que no lo sea, porque es mucho más complicado. Yo con una persona inteligente puedo discutir y podemos llegar a un punto medio, porque yo creo que en una negociación creo que es lo interesante. Si no lo es muy complicado, porque o es todo o nada. Y eso creo, igual que me quejo de según qué cosas, creo que también hay que reconocer en justicia lo que es. Sin desmerecer en absoluto a la educación pública, a la enseñanza pública. Porque si a lo mejor alguien, como me ha oído a mí, van a incentivar, hablar en positivo de la privada concertada, que no piensen que... Si algo nosotros, por ejemplo, estamos defendiendo... Una cosa no quita la otra. Y hemos defendido dentro del pacto educativo de la enseñanza pública es que tenga estabilidad. Que tenga estabilidad y que... Creo que la concertada tiene que coger lo bueno de la pública lo bueno de la concertada. De hecho, ya están haciendo pruebas piloto de colegios públicos donde se junta infantil, primaria y secundaria, que es el gran éxito de la concertada, que el niño está en un ambiente conocido toda su vida académica. En la pública pasabas de un colegio de infantil a uno de primaria, después a uno de secundaria, o sea, le tenías dando botes y nunca sentía como propio el centro. Han empezado con esto porque han visto que es positivo. ¿Y qué miedo hay a eso? Ninguno. Si ese centro es un muy buen centro, los padres, dentro de su libertad, que aquí lo importante es la libertad de elección de los padres, tú como padre tienes que poder elegir dónde llevas a tu hijo, porque es, bueno, cuando tienen 3 años, no os puede llegar ni a imaginar la cantidad de llamadas para ver qué centro escogen para su hijo. Es lo más importante que hay,
porque condiciona el futuro de su hijo. Pues que puedan elegir libremente qué centro quieren. Si eso lo conseguimos y conseguimos trabajar desde esa línea de libertad de elección de centro, problema ninguno. Y cada centro que con sus proyectos, pues en cierto modo compita en ilusión, en atractivo, compita. Que es sano, ¿no? El competir es sano en esta vida. Estamos ahora en el proceso precisamente de la escolarización. Estamos en el momento en que los padres deberían dirigirse a los centros donde creen que podrían matricular a sus hijos, informarse, conocer al cuerpo profesoral, las circunstancias de cada centro. Deberían. Otra cosa es que lo hagan. Porque a veces simplemente vamos al de al lado de casa porque es el que está al lado de casa, o al lado, mejor aún, si está acaso, ¿no?, al lado de casa de los abuelos. Correcto. Pero vamos, como la educación creo que compartimos que es un elemento fundamental, básico, que debería ser la primera preocupación que deberíamos tener en casa, antes que el móvil o antes que el canal de televisión que vamos a ver, ¿qué recomiendan ustedes como profesores, como docentes y como padres a los padres que ahora tienen que buscar un colegio para matricular a sus hijos? Que le dediquen tiempo, que vean los colegios, los conozcan su proyecto educativo. No todos los proyectos educativos son iguales. Hay unos proyectos educativos que tiran más por una línea, otros que tiran más por otra. Y que después, en conciencia, elijan lo que ellos creen que va a ser mejor para la educación de sus hijos. Porque, al final, es lo que antes os había comentado. Yo puedo llevar un camión de madera, pero en función de qué carpintero se lo lleve, tendré o unos muebles o tendré otros. Que elijan qué tipo, y la palabra mueble queda mal dicho en educación porque parece que es peyorativo, pues que elijan qué tipo de adorno quieren, si lo quieren más bonito o más rústico, porque ellos elijan, pero que los dos son igual de buenos, pero también para gustos. Y en libertad escojan, si es que es tan sencillo como eso, que escojan lo que quieran para su hijo, o que lo que habrían escogido para ellos, pero tienen que conocerlo. Tú no puedes coger y presentarte el día 1 de septiembre, el día 12 de septiembre, a llevar a tu hijo a un centro que no conoces. ¿Qué responsabilidad es esa? Es importante conocer los centros, es importante conocer a la profesora que va a tener, es importante... Pero yo me imagino, yo como papi, me imagino que esto cada vez es menos así, ¿verdad? Porque... Depende. O sea, un padre, bien, vosotros, yo mismo, preocupados por la educación de su hijo, por supuesto, como has dicho, puedes mirar la cercanía o no de tu casa o de casa de los abuelos, pero por supuesto que vas a querer informarte, ¿no? Depende. Dime dónde se saca carne de padre. El carne de padre no se saca. O eres buen padre, o eres un padre pues normal, o eres lo que puedes, porque muchas veces también va condicionado por el tema laboral. Es que muchas veces, por mucho que se preocupen, es que no pueden. Laboralmente no disponen de tiempo material, porque las jornadas son las que son. Y cuando tienen que ir a formarse, es que la temporada ya ha empezado. ¿Y cuánta gente se puede permitir el lujo de dejar de trabajar? Es decir, en la cocina en un hotel, como están trabajando ya a pleno rendimiento para ir a hacer una visita a un colegio. Es ahí. Cuando se habla, nosotros hablamos de la conciliación de la vida laboral y familiar, muchas veces hablas de estas cositas, que son pequeños detalles, pero que marcan mucho la diferencia. Pero el mercado laboral que tenemos es un mercado laboral complicado. Pues igual hay que ver cómo lo gestionamos todo eso dentro de los centros, dentro de las empresas, y darle importancia, y eso lo hablamos dentro del pacto educativo. El pacto educativo, que ahora está en el Parlamento, es un pacto educativo de mínimos, es un pacto educativo de sentido común. Por eso ha sido fácil llegar fácil entre comillas, llegar a unos pilares básicos. Porque hemos dejado atrás o fuera del pacto todo aquello que lo ensuciaba. Es un pacto de intenciones, un pacto de sentido común, un pacto de decir, bueno, me importa que esto no se juegue con ello durante los próximos 20 años. Veremos qué sale, también te lo digo, ¿eh? O sea, sabemos cómo lo dejamos en manos de los políticos, veremos qué nos devuelven. Nosotros cojo el mismo ejemplo, les hemos dejado el camión de madera, a ver si nos devuelven muebles o palillos. Iba a hacer una broma que no la voy a hacer. No dejes ningún camión en manos de según quién, que a lo mejor no encuentra ni el camión ni las ruedas. Bueno, el pacto educativo que está en el Parlamento, sí sale. Sí sale. Porque en este momento está totalmente bloqueado. Sí sale. Tenemos una piedra en el camino, ya que hablamos de camiones, que es el catalán, donde no hay manera de pasarle ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Pero dentro del pacto educativo, el tema del catalán estaba resuelto. ¿Por qué?
Muy sencillo. El que quiera ver un problema con el catalán en el pacto educativo, no se ha leído el pacto educativo, porque lo que dice es, tú como centro tienes la obligación de analizar tu alumnado y darle las herramientas para que al final de su etapa académica sean trilingües, castellano, catalán e inglés. Si tú estás en una zona donde mayoritariamente es castellano parlante, potencia el catalán. Si estás en una zona donde mayoritariamente es catalano parlante, parforana, potencia el castellano. No por una ideología propia, por un sentimiento propio, condiciones a tus alumnos. Y eso está clarísimo y está cerrado. Y no hay ningún problema con eso, no tendría que haber ningún problema. Pues muchísimas gracias, que llegamos al informativo de las 11 y con nosotros Ismael Alonso y Juan Andrés Nogareda, secretario general y responsable de comunicación d'uso respectivamente. Moltes gràcies, muchas gracias. Muchas gracias.